Discúlpame con estas reflexiones. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Anjo? Buenas tardes, el gusto es mío saludarles, Edgar, también a tu compañera. Ahí anda, ¿verdad? Aquí anda Mayra, claro que sí, aquí está Mayra Cedillo. Mayra, hola Mayra. Hola, Anjo. Sí, no te había escuchado. Pero bueno, Edgar, que se note que fuiste a terapia, ¿verdad? Que estás equipado, amueblado mentalmente para vivir una vida saludable en este mundo tan exigente. Así es, exactamente. Oye, Anjo, y bueno, el tema que traes hoy, bueno, no sé si es ya que ocurre en todas las familias, pero sí es un tema reiterado. Hijos e hijas favoritas de papá y mamá. Eso duele, sobre todo. Hay muchos, en este caso, que son hijos sándwich, o sea, es decir, que están a la mitad, que quieren el primero porque pues no, pues fue el primero, el primogénito, y al chiquito, pues porque pues el más pequeñito y es el chipilón. Hijos e hijas favoritas de papá y mamá, Anjo. Ese es el tema que tenemos el día de hoy, así que vamos a pedirles a todos los padres de familia, de preferencia, a los cuidadores, a los tutores, que hagan un alto en sus actividades y pongan atención de esta información que vamos a estar manejando, que seguramente les va a servir para la crianza de sus menores. Y cuando esos menores ya crecieron, pues también esta información va a servir para que podamos generar cambios en cuanto a nuestra estrategia de comunicar nuestros afectos con estos ya adultos que en su momento fueron pequeños. Y nos vamos a aventar en este apasionante mundo de lo que son las preferencias entre hermanos. Esto también nos llevará a explorar por algunas áreas, pero no sin antes también tomar en cuenta que esta información no se vive de manera aislada, sino que vamos a ver un punto de la perspectiva biológica, psicológica y cultural en cuanto a estas preferencias. Y como me es costumbre, me gusta involucrarles a ustedes, Edgar, Mayra, para que podamos hacer esto más dinámico. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes respondan de manera honesta y lo más cercano a su realidad, sin comprometer obviamente su privacidad. Pero si yo les hiciera la pregunta siguiente y ustedes tuvieran que contestarla, ¿qué me contestarían? Cuando ustedes fueron hijos de mamá y papá, tuvieron un número de lugar. Fueron 5, eres el 1, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿verdad? ¿Qué ubicación tuviste? Si ya tienes la respuesta, dime. Pero no entendí, ¿es el número de hijos sí, o de...? ¿Qué lugar tuviste? ¿Eres el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? Yo soy la primera. Primera, ¿verdad? Yo soy el 7. ¿De cuántos? De 7. De 7, ok, padrísimo. La dinámica va a ser muy nutritiva porque vemos dos polos de una dinámica familiar común. Faltaría el sándwich, ¿no? Ajá. Pero me gustaría iniciar con esta dinámica haciendo especial énfasis que el número que te tocó, por decirlo así, el primero, el segundo, a Edgar, el número 7, de 7, a María la primerita, ¿de cuántos? ¿3 me dijiste? No, de 2. ¿De 2? Ok. Ajá. Pues influye obviamente en su desarrollo. Como los papás estaban en esa etapa de crianza, por ejemplo con Edgar, muy posiblemente ya el séptimo ya tenían un poquito más de experiencia. Y con Mayra, pues, ¿qué pasó? Pues era la primera y a prueba y error, muy posiblemente fueron haciendo que esta crianza generara, pues obviamente lo que en su interior como por relación, como pareja, pretendían que fuera una niña, pues en el mejor de los términos, atendida, emocional, física, espiritualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros sabemos dónde estamos parados, podemos interpretar nuestra realidad desde una experiencia más amigable. ¿Bien? Porque posiblemente Edgar ya vio a 7 de sus hermanos antes que él y vio el trato distinto del primero, del segundo, del tercero, hasta llegar al séptimo. Y muy posiblemente la hermana o hermano de Mayra, como ella fue la primera, está viendo, ¿sí?, cómo el trato es distinto. Y nos afecta emocionalmente, genera heridas, y es donde queremos llevar este tema para poder ser sanadas desde una herida emocional, como esta metáfora, ¿no?, que utilizamos nosotros los psicoterapeutas para que una herida
pueda ser claramente sanada tiene que ser tocada, tiene que ser enfrentada. ¿Sí? Yo no conozco hasta el momento ninguna herida quirúrgica que se pueda hacer a larga distancia sin no tener contacto con la herida. A lo mejor hay instrucciones, ¿no? Vía, no sé, un dispositivo, un móvil, imágenes, pero tiene que tener ese contacto con esa herida. Y de esta forma vamos a ver la perspectiva desde estas plataformas biológicas, psicológicas y culturales. Me gustaría iniciar que un 95% de los padres tiene un hijo preferido y el 5% restante miente al respecto. No, yo todos los trato por igual. Yo los quiero igualito. No es cierto. Y esto fue ¿Perdón? No es cierto, no es cierto. Y esto surgió, Edgar, en una publicación que hizo la revista Time hace unos meses, y había varias perspectivas en cuanto a lo que mencionaba, la psicológica, la cultural y la biológica, de por qué se da esto. Entonces, si nosotros ya partimos de que, bueno, pues vamos a decir la verdad, sí hay favoritismo, sí, pero como somos personas que vamos en una mejora continua, siempre utilizando nuevas herramientas, vamos a utilizar el término correcto de hablar de afinidades, de cercanía, inclusive de ciertas inclinaciones hasta ciertos niños o niñas, hijos o hijas dentro de la esfera familiar, ¿qué les parece? Para quitarle el mote de favoritismo. El tema se pone interesante, pero vamos a hacer un corte y regresamos. Oponente identificada por su frecuencia 97.1 MHz. Por su nombre, la número 1. Con su potencia de 25.000 watts. HQ. No somos los únicos, pero sí los número 1. 97.1. Aquí seguimos a través de la 97.1 escuchando a Anjo Ballesteros. Adelante, Anjo. Desde la perspectiva psicológica, Edgar, vemos que el favoritismo con hijos o hijas está muy marcado porque, por ejemplo, las mamás prefieren más a las niñas y los papás prefieren más a los niños en la mayoría de los casos, pero también se puede cruzar. ¿Y esto a qué se debe? Pues que de una u otra forma, desde la perspectiva psicológica, buscamos nosotros como nuestra versión más saludable. Por ejemplo, voy a poner tu ejemplo, si me lo permites, mamá o papá veían que está el integrante 1, 2 y tú llegas al 7. Tal vez, posiblemente, tú fuiste el número 7 y fuiste más de hecho fuiste el número 7, pero fuiste más cercano a la versión saludable de papá. Y papá por eso tiene más afinidad contigo. Pero sucede lo contrario con mamá. Tal vez mamá vio que desde los primeros minutos de vida, la integrante número 2 de tus hermanos o hermanas era la versión mejorada de ella. Entonces, conforme el tiempo va pasando, el desarrollo del niño y la niña va generándose esa conexión, ¿verdad? Que es lo que nosotros interpretamos como favoritismo, pero es natural que existan esas afinidades. Por ejemplo, yo no me voy a tomar un café con Edgar, o si no me interesa su plática, o si no me interesa su visión sobre la vida. Creo que Edgar tampoco se tomaría un café conmigo o con su compañera de trabajo. Entonces existe esta afinidad, esta conexión y es natural. Entonces aquí lo que radica como diferencia es saber por qué existen estas afinidades. Entonces eso es lo que nos muestra la perspectiva psicológica. Pero también hay ciertos factores biológicos y que me gustaría explicarlos de la manera más sencilla para que nos pueda quedar claro, ya que esto juega un papel muy importante en las relaciones parentales, filiales, papá-hijo, hijos que son hermanos, ¿no? Estamos muy bombardeados con el ser el mejor dentro de la manada. Y eso nos lo dice pues las redes sociales, ¿verdad? La cara bonita, las vacaciones perfectas, siempre sonreír, evitar la tristeza. Pero bueno, este factor biológico, ¿qué papel juega? Pues bueno, la parte, algunos mamíferos matan, ¿sí? Aniquilan, asesinan a sus crías más débiles o a sus crías enfermas. ¿Por qué? Porque lo que intentan es que la reproducción, que ahora sí la raza, si no explico, se logre dar. Y en ese sentido tenemos un factor biológico que va muy apegado. Nosotros obviamente no hacemos lo que estos mamíferos, pero sí tenemos cierta afinidad en alguno de los casos por el más audaz,
el más ávido para resolución de problemas, y es aquí donde se presentan las comparaciones. Por ejemplo, vamos a utilizar a Mayra como ejemplo hipotético, Mayra, y resulta que tu hermana era muy buena para ir a hacer los mandados y los hacía rapidísimo. Tú eras un poquito lenta para memorizar, y si a ella le pedían la lista del súper, ella la hacía en un 2x3. Pero tú eras un poquito más lenta y te pedían, no sé, verduras y frutas, y traías, no sé, latas y queso. Y ahí vienen las comparaciones. ¿Por qué no lo haces como tu hermana, que es menor, ella es más inteligente, ella corre más rápido, ¿sí? Ella es más bonita, ella tiene el cabello más sedoso, su mamá sí que se lo cuida. Entonces, las comparaciones se dan, y eso es lo que hace que la vida emocional dentro del círculo familiar se presente. Pero también existen los factores culturales. Entonces aquí sería como que, ¿quiénes son los favoritos? Los chicos, las chicas, los niños, las niñas. En el caso de los seres humanos, se tiene ventaja por parte de los varones. Y bueno, ¿cuánto hace de que las mujeres tienen derecho al sufragio efectivo, a votar? 200 años, 300 años. No. En el caso de Sonora, no, en el caso de México menos. Menos, son los 40. ¿Sí? Sí, o sea, es nuevo, ¿sí? Entonces, esta parte cultural, este factor cultural, obviamente está marcado. ¿Por qué? Porque antes se le destinaba al hombre como la posibilidad de poder continuar con la batuta en caso de que el papá falleciera, faltara o se fuera. Entonces, en algunas culturas como la China, ahí a las mujeres en la antigüedad no se le daba la primogenitura, sino al hombre. Entonces, hasta que ya había un hombre, si nacían 10 mujeres, se mataban a esta nena, a esta pequeñita, y hasta ya el varón, aunque ya podríamos tener hijas, mientras no. Entonces, todo este factor cultural obviamente que influye. Si en Sonora no teníamos el derecho al voto en el estado donde nos encontramos en México, pues obviamente eso habla de que existen ciertos factores culturales. Pero bueno, es una mezcolanza de todos estos factores, que si la madre y el padre tienen una marcada preferencia por uno de los hijos, estos tendrán un menor bienestar emocional en el futuro, inclusive cuando niños. Y esto puede ser muy alarmante, porque vemos que la depresión es uno de los trastornos que nosotros en consulta vemos con marcada frecuencia. Y una de las heridas emocionales de la temprana infancia que vemos es el favoritismo. Entonces, ya dijimos que el favoritismo es natural, sí. ¿Por qué? Por estos factores que ya mencionamos. Pero lo importante aquí es hablar de una manera correcta, que existan afinidades, que exista cercanía, que exista una inclinación sana hacia cierto integrante de la familia. ¿Por qué? Porque obviamente somos seres sociales y así nos movemos. Entonces, todos esos factores que hemos analizado el día de hoy nos dan la pauta para que nosotros hoy por hoy, como padres de familia, podamos hacer las cosas diferentes. ¿Qué podemos hacer al respecto, Anjo? Bueno, yo los invitaría ampliamente, papás, que ustedes se dediquen a hacer sentir especial y preferido a ese hijo, a esa hija. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer la práctica de tú eres el preferido. Cuando te preguntan, papá, ¿quién es el preferido? Tú lo eres. Y hacerlo sentir el preferido. Lo verbalizo y lo hago sentir. Y cada vez que me preguntan, la persona que me pregunta es mi persona favorita. Esa es mi tarea como padre de familia. Naturalmente voy a tener mayores afinidades con unos que con otros. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos. Pero mi tarea es hacerme sentir y verbalizar este favoritismo constantemente. Pues ahí está, esta reflexión importante y este ejercicio que realiza Anjo Ballesteros con nosotros aquí a través de la 97.1, hasta canciones ahí de Eres mi persona favorita y cosas así, me acordé. ¿De quién es? Hay una de Alejandro Sanz y hay otra más popera. ¿De quién? Río Roma, Río Roma, es cierto, sí. sí. La de Alejandro Sanz sí me la sabía. De hecho, te la puedo cantar ahorita. A ver, cántala. No, es cierto, no. Anjo, como siempre, muchísimas gracias. Y por favor, las redes sociales tuyas para que la gente ahí tenga la información a primera mano. En redes sociales se pueden encontrar como Anjo Ballesteros y la consulta en línea a través de la plataforma de Doctoralia. Edgar, me gustaría muchísimo cerrar esta intervención con que el trato desigual que nosotros podemos tener con nuestros hijos, ya sea que estos sean menores o que sean mayores, tiene un impacto fundamental
en su vida emocional. ¿Es mi responsabilidad? Definitivamente no, porque yo soy un adulto. Como adulto ya puedo sanar esas heridas emocionales que se generaron en la temprana infancia. Pero hoy por hoy, como adulto, ¿cómo puedo resarcir ese daño? Vuelvo a la práctica. Hacerle sentir a todos y cada uno de mis hijos, número uno, verbalizándole que es mi hijo preferido y haciéndole sentir. ¿Cómo? Tú sabrás, papá, mamá, eres una persona muy hábil para poder saber cómo llegar al punto. Reciban un fuerte abrazo, Edgar, Mayra. Un gusto coincidir. Gracias, Anjo. Gracias, Anjo Ballesteros, aquí con nosotros, como ya lo sabe, todos los miércoles a través de la 97.1 FM.